tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Me sientas otra vez y me empiezaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Amados hermanos, que Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Y vamos a iniciar el estudio. Vamos a ir a la presencia del Señor. Espero que hayan tenido un hermoso día, lleno de bendiciones. Sabemos de que las pruebas siempre existirán, pero tenemos la fortaleza de nuestro Dios para confrontarlas. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias y te pido, mi Dios, en este momento que tu asistencia a través de tu Espíritu Santo, Señor, tome control de mi mente, ponga palabras de nuevo, palabras de sabiduría, que pongas, oh Dios, entendimiento de mí y que, Padre, cada palabra, Señor, expuesta, dada en esta tarde, sea saturada por la presencia de tu Espíritu Santo. Permite, oh Dios, que los hermanos o amigos que van a escuchar este mensaje puedan ser edificados y aquellos, oh Dios, que no tienen conocimiento puedan aprender. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio de hacernos portavoz de tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, me da mucho gusto. La semana pasada iniciamos con la introducción y comenzamos en el versículo 1, ¿verdad? Tal vez no tocamos todos los versículos, ¿verdad? Porque la porción bíblica que teníamos era el capítulo 1, versículo del 2 al 12, pero no lo pudimos terminar o completar, pero esta tarde vamos a continuar, ¿verdad? Permítame hacer un pequeño resumen y le voy a explicar por qué. El resumen es porque si hay duda o algo no quedó claro o algo faltó para que usted tomase nota, en el resumen que yo hago, usted puede corregir o puede aportar más. Y también por aquellos que no lo vieron, que puedan ver hoy o puedan aprender hoy y tener una secuencia sobre el tema que estamos tratando. Así que por eso es que le digo, voy a hacer un pequeño resumen y luego continuamos, ¿verdad? Bien, entonces, la semana pasada hablamos, amados hermanos, acerca de dos cosas. Quise enfatizarme en dos cosas. Una de ellas era motivarles a profundizar más en cuanto al contexto bíblico, porque es una de las grandes necesidades que como iglesia tenemos, hermanos. Porque por lo general, usted sabe, nosotros leemos literalmente,
Y he ahí la razón por la cual en ocasiones se nos han dado versículos que no dicen lo que nosotros hemos creído o aprendido que dicen los versículos. Porque es una necesidad de profundizar. Yo les di unos versículos como 2 o 3 en cuanto a ello, como por ejemplo cuando dice que el espíritu inmundo, ¿se acuerdan? Cuando dice que el espíritu inmundo sale y luego regresa y se va y busca 7 demonios más para entrar a la casa que está limpia. Ese versículo nos lo han enseñado haciéndonos referencia de que el cristiano se endemonia, que el cristiano puede ser poseído. Pero si usted, hermano, le hace un estudio homilético a ese versículo, usted se va a dar cuenta de que Jesús no lo dijo por usted o por mí, no lo dijo por nosotros, lo dijo por los fariseos, lo dijo por los sacerdotes, los religiosos, refiriéndose a que ellos todo el tiempo andaban bien elegantes, adornados, ¿verdad? Pero en su corazón estaban vacíos y eran presa fácil para que vinieran los demonios a tomar posesión de ellos, porque recordemos, en ese entonces el Espíritu Santo no estaba en todas las personas. Hoy en la gracia en la que nosotros estamos, sí, el Espíritu viene, entra y toma posesión de nosotros. Pero decía, nos han dado esa clase de versículos, por mencionar uno, en que muchas veces la gente cree de que los cristianos son poseídos por demonios. Lo cual no es así. No hay Biblia que apoye la ideología esta. Ahora bien, amados, decía, si nosotros nos dedicamos y hacemos un estudio al respecto, podemos darnos cuenta de que así como ese versículo, hay otros que nosotros hemos venido creyendo que dicen una cosa y que significan otra, ¿verdad? Como decía, esto lo dijo el Señor en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se lo dijo a los religiosos, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en función individualmente. Pero ya en la dispensación de la gracia, que es donde nosotros estamos, sí, mora, pero no sale, hermano. El Espíritu Santo, cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu entra y dice la Biblia de que somos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu no se va de la persona. Aunque la persona después se salga, ande preambulando en el mundo, haga lo que haga, no me entienda mal, no estoy promoviendo que no importa salirse del camino del Señor e irse al mundo. No, no es eso. Lo que estoy diciendo es de que si la persona se va de los caminos del Señor y hace lo que haga, lo que quiere hacer en su vida, pero el Espíritu está ahí, está apagado, está contristado, pero está ahí. Por lo tanto, no tiene sentido pensar de que porque se fue al mundo, entonces vinieron 7 demonios y se metieron en él. Porque donde está el Espíritu de Dios, no puede haber un espíritu de controversia, ni puede estar el espíritu de Satanás. Yo espero de que eso le quede claro. Porque la Biblia nos enseña de que sí, en verdad, la persona que regresa al pecado contrista al espíritu. Lo puede apagar el espíritu, pero no se sale de él. Porque fuimos sellados. Nosotros los cristianos podemos ser perseguidos, podemos ser acosados, pero no poseídos.
es diferente. Ahora, cuando la Biblia nos habla, amados hermanos, vemos que hay muchos pasajes. Y ese que mencioné es uno de ellos. Pero se necesita, por eso decía que necesitamos, amados hermanos, enfatizarnos, dedicar tiempo al estudio. Por eso he venido enfatizando esto en las predicaciones. Nosotros no podemos subsistir enérgicamente con una fuerza espiritual si solamente se nos dan mensajes leídos, literalistas. No, todo cristiano tiene que subsistir a través de la enseñanza, a través de la palabra. Por eso necesitamos mensajes expositivos. Claro, llevan más trabajo, porque hay que profundizarse, hay que buscar en historia, hay que buscar, hay que indagarse. Pero necesitamos explicarle al pueblo los versos. Aunque sabemos de que un estudio es un estudio y una predicación es una predicación, pero así en las predicaciones expositivas es cuando la iglesia puede aprender, puede tener seguridad de lo que se le está explicando. Porque cuando se dan predicaciones literalistas, que solamente se va de corrido, se le lee el versículo, pero no se detiene para explicárselo, la persona edificada no se va a edificar verdaderamente. Oyó la palabra, pero no la escuchó. Pero cuando estudiamos, nos damos cuenta de que verdaderamente el profundizarse en la palabra, en el contexto de la palabra, es necesario, amados hermanos. Ahora vamos a entrar al tema. El tema que domina, dijimos que es una fe viva. Una fe viva. Y una fe viva es una fe verdadera. Y el creyente que tiene esa fe debe demostrarla a través de las obras que él hace. Está viendo que estoy leyendo mucho, pero acordémonos, cuando es un estudio presencial, es diferente a un estudio como el que tenemos ahorita, porque presencialmente hay tiempo para preguntas, hay tiempo para comentarios, pero virtual, el que está enseñando tiene que ir de corrido, entonces tenemos que echar mano de las notas que tenemos, ¿verdad? Pero bien, entonces decíamos de que el tema principal, el meollo del asunto en Santiago es una fe viva. Por lo tanto, una fe viva es una fe dinámica, es una fe en acción, es una fe salvadora. Y ese es el tema en el cual va a estar hablando Santiago a usted y a mí. Por lo que el tema de hoy, la fe viva en relación con las pruebas. Ese es el tema. Dije, el tema principal de todo el libro de Santiago es la fe viva. En las divisiones, en los capítulos, vamos a estudiar el primer capítulo. Entonces, el tema de ese capítulo es la fe viva en relación a las pruebas. Y lo primero que quiero decirles es que los creyentes que poseen una fe viva deben tener una actitud correcta frente a las pruebas de la vida. Apáguenmelo, por favor. Tienen que tener una actitud correcta. ¿Por qué correcta? Porque muchas veces los cristianos, o por lo general los cristianos, somos probados a través de las pruebas. Pero que en medio de las pruebas perdemos el control, nos desfiguramos por decirlo de una manera, protestamos, argumentamos con Dios
No, en el libro de Santiago vamos a aprender que el que tiene una fe verdadera tiene que tener una reacción, una conducta apropiada. En otras palabras, yo he oído, conozco personas que hasta han renegado, otros han maldecido el día cuando les sucede lo que les sucede. Unos maldicen. Y esa fe es prueba de que, es evidencia de que no es una fe verdadera. Santiago va a enseñarnos quién tiene una fe verdadera. El que reacciona de una manera positiva. El que tiene una actitud diferente a las personas inconversas. Un ejemplo. Allá en Habacuc capítulo 3. Habacuc, el pueblo de Judá pasa una experiencia tremenda. Habacuc pasó por una prueba tremenda. Pero Dios le dijo, cuando pase todo esto te vas a alegrar. Porque yo voy a levantar a los caldeos, un ejército sanguinario que caminaban y recorrían las ciudades del mundo haciendo atrocidades. Y el Señor se lo dice a Habacuc. Ellos arremetían contra toda provincia, mataban a la gente, le robaron todo. Habacuc va a Dios y le pregunta ¿por qué? Y Dios le dice, al terminar, tú te vas a alegrar de lo que va a suceder ahora. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la actitud? Cuando fueron atacados, cuando fueron atormentados, que fueron eliminados. ¿Cuál fue la actitud de Habacuc? Digo, estamos hablando de una prueba, no simplemente de que le robaron la cartera o que le quitaron la computadora del carro. No, estamos hablando de prueba, donde es una ciudad, donde la gente estaba muriendo sanguinariamente, donde les robaban todo, donde la opresión se había apoderado de toda la gente, el miedo se había apoderado. Y Habacuc, la respuesta de Habacuc fue positiva. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y te puede decir, a saber cuántos años hace eso. Pero el Dios de allá es el mismo Dios de acá. Las pruebas que ellos tenían pueden ser diferentes a las que nosotros tenemos, pero son pruebas. Y nos desvanecen. Nos desvanecen. Y esa es la actitud que debemos de tomar cuando estamos entre medio de las pruebas. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. Por eso, cuando Romanos capítulo 12, versículo 3 dice de que cada uno ha sido dotado con una medida de fe, hemos enfatizado esto, que usted y yo somos responsables que esa medida de fe aumente o disminuya. Nadie más. Por eso siempre he criticado esto, que muchos cristianos le dicen, Señor, aumentanos la fe. No hay más que aumentar, amados. El Señor nos dio la medida a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros somos los responsables de saber si esa fe activada va a aumentar a tal grado de que Dios pueda hacer prodigios y milagros a través de usted. Y usted es el responsable si esa fe disminuye, que con un dolorcito de cabeza o con un callo que se le enduró en el pie va a estar gimiendo, va a estar llorando. ¿Por qué? Porque la fe que tiene es una fe pasiva, ya hasta una fe casi muerta. Entonces, nosotros debemos reconocer de que no es fácil confrontarnos a las pruebas, pero que de acuerdo a la medida de la fe que usted y yo tengamos, va a ser así
el gozo como la tristeza. Así que vemos que los creyentes a quienes Santiago dirige esta carta estaban pasando por pruebas difíciles, tristes. Estoy hablando de Santiago, el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eran cristianos y sus mismos compatriotas no querían dejar los rudimentos de la ley. O sea, que habían judíos, cristianos, que no querían preservar siempre con el contexto de la ley y querían introducirlo dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba? Se oponían a aquellos que verdaderamente se habían hecho cristocéntricos. ¿Saben qué hacían? Les quitaban el trabajo a aquellos patrones judíos que se habían convertido. Si un cristiano no hacía o no volvía a los rudimentos de la ley, le quitaban el trabajo y lo corrían, le quitaban las propiedades. Por eso, en lo que vamos a leer ahora, Santiago va a exhortarnos. Cuando digo exhortarnos, amado, es a motivarnos a animarnos a. Porque muchas veces tenemos el concepto, cuando hablamos de exhortación, el hermano necesita una exhortación. Inmediatamente aquí pensamos, necesita ser regañado. Y no, la palabra exhortación es motivar a. Y eso es lo que va a hacer Santiago con nosotros. Por supuesto que va a confrontarlo, va a confrontarnos a nosotros como confrontó a los judíos. Pero nosotros vamos a contextualizar lo que Santiago va a decir para aplicárnoslo a nuestra vida. Porque el propósito de Santiago era que en las pruebas tengamos una buena actitud, que no sucumbamos, que no desmayemos, que no nos amedrentemos, que no, vamos a decir, reneguemos de las pruebas. Y la pregunta es, ¿por qué? Y Santiago va a contestar, porque esas pruebas nos hacen tener una buena actitud y tener gozo. ¿Por qué? Porque las pruebas por las que están pasando mediante la fe viva van a producir en usted fruto, madurez, templanza, carácter, estabilidad, madurez espiritual. Y por eso, cuando Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que en esta lección vamos a ver 4 cosas que están relacionadas con las pruebas. Vamos a ver el capítulo 2, el capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Vamos a llegar hasta ahí. Entonces, permítame hacer este resumen. En esos 3 versículos, del 2 al 3, del 2 al 4, Santiago exhorta a sus lectores a que adopten una buena actitud. Ahora les voy a explicar lo que Santiago quiso decir a aquellos allá y lo que nos quiere decir a nosotros. No te goces en la prueba. Aunque el versículo literalmente dice, tened por sumo gozo. Pero Santiago dice, no te goces en la prueba, gózate por lo que la prueba produce. Vea, este punto, se lo repito, no te goces por la prueba,
Gózate por lo que la prueba produce. Esto es interesante para los que predican, para que veamos, este es un buen punto para predicar. No te goces en la prueba, gózate por lo que produce la prueba. El versículo 2 dice, tener por sumo gozo. Esa palabra, gozo, en el griego significa sapad charán. O sea, no es un gozo ficticio, no es un gozo cualquiera, es un gozo 100% puro, es un gozo 100% genuino. O sea, de que no hay lugar a fingimiento. Está hablando de las pruebas, que dice que debemos de tener por sumo gozo. ¿Ok? 100% puro. Pero Santiago sigue diciendo, cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, quiere decir, cuando vengan diferentes situaciones. Porque déjeme decirle que las pruebas se pueden manifestar de colores a tamaños. Diferentes tamaños como diferentes colores, diferentes anchuras como diferentes alturas. Y por eso dice, en las diferentes pruebas, la variedad de situaciones adversas, nosotros debemos de gozarnos por ellas. La pregunta es, ¿cómo puedo yo gozarme, amado hermano? ¿O cómo puede usted gozarse cuando usted se le está cayendo la casa encima? Cuando tiene a un ser querido en el hospital. ¿Cómo puede usted gozarse cuando le han dado vamos a decir, un reporte de análisis que le hicieron? ¿Cómo puede usted gozarse? Cuando tenemos una situación difícil, ya sea de escasez, ya sea una situación difícil de matrimonio, de enfermedad, ¿cómo podemos gozarnos? Le cuento esto. Allá, no se vaya a reír, pero cuando yo era chiquito, y usted va a decir, pues no ha crecido mucho. Allá en el barrio Candelaria, en la 15 de septiembre, avenida 15 de septiembre, donde está el Cine Modelo, y dije está porque ahora lo confirmé, me tuve que meter a Google Maps y lo confirmé, ahí está el Cine Modelo, donde trabajé. Entonces, una señora estaba bañando a su bebito de 6 meses en una piletilla, ahí en el mesón. De repente viene un niño y le dice, mamá, atropellaron a mi hermanita y la mataron. La señora en ese momento perdió su conocimiento. Deja a la niña que estaba bañando y sale corriendo. En el camino le dice al niño, encárgate de la niña. Ella se va. Cuando llega a la esquina del cine, la niña había sido atropellada y murió. La madre angustiada, cuando de repente ve que viene el niño a decirle que cuando él llegó a la pileta, su bebita se había ahogado. Pero cuando el niño va y cruza la calle para darle la noticia, el niño fue atropellado y fue muerto por otro carro. Dígame usted, ¿cómo esa madre podía tener gozo en esa situación? Simplemente es un ejemplo, pero que existe en la realidad, donde tenemos que confrontarnos, y eso es lo que va a hacer el apóstol Santiago, a explicarnos cómo podemos nosotros confrontar las pruebas. Y la respuesta está en la primera palabrita del versículo 3 que dice, se lo leo desde el 2 para que usted se dé cuenta. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, ¿verdad? Porque la pregunta era, ¿cómo nosotros podemos tener gozo sincero en medio del dolor? Y la respuesta está en la primera palabra del versículo 3, sabiendo.
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la palabra sabiendo se origina del griego, que significa sinosco. Y ginosco significa también conocer por la enseñanza y probar por la experiencia. Vea qué interesante. Es interesante. Yo le estoy enseñando por medio de la palabra. Pero cuando usted se encuentra en una prueba, por la fe, va a experimentar la experiencia. Y entonces va a decir, gracias Dios, porque Santiago me enseñó de que a través del ginosco yo tengo que poner en práctica lo que aprendo para tener la experiencia. Por eso decía, el contenido de la palabra, sabiendo, es ginosco, que significa conocer por la enseñanza y probar por la experiencia. Ahora, ¿por qué nos vamos a gozar en medio de las pruebas? Porque la prueba va a producir esa virtud que muchos hemos perdido, la paciencia. La paciencia. Para soportar que mi fe sea probada como el oro. Mire, eso lo sabemos todos, que la fe como el oro tiene que ser probada. Porque allá en las calles, en los callejones de allá de Estados Unidos venden unas argollitas y que se la meten por 18 quilates, por 14 quilates, pero cuando usted va al joyero y nomás le echa un poquito de ácido, se desbarató. Hace muchos años, para un 24 de diciembre, me la hizo un salvadoreño. Por eso dice el dicho, Chucho no come mucho, Chucho no come chucho, porque cuando come mucho se enferma. Un salvadoreño me hizo eso. Yo con la ambición de que él tenía un anillo grande con el sello del Army y que no sé qué, y que dándome un montón de explicaciones que no tenía para esto. Y ahí vine yo y me fui como haciendo como la melcocha. Quería $100. Me lo dejó en 40. ¡Ja! Encantadísimo yo. Mi Navidad. Me pongo el anillo. 20 minutos cuando llego a la casa y me lo quito. Negro el dedo. Llegó un joyero y me lo probó. Se hizo así. Y así hay muchos cristianos dentro de la iglesia que aparentamos ser de 18, de 24 quilates, pero en la prueba del fuego no valemos nada. Por eso, Santiago está dedicado a enseñarnos de que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Tiene que ser probada. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque nosotros tenemos que confrontar día a día. Pero si no estamos preparados, nosotros vamos a sucumbir. Pero cuando usted soporta la prueba, usted puede decir, yo tengo una fe salvadora, yo tengo una fe viva. Y eso es muy importante, porque tiene que ver con su salvación, ¿sabía? Cuando tenemos pruebas y no claudicamos, cuando sabemos de que el agua nos está cayendo, que se nos está negando la casa, pero no sucumbimos, nos ponemos en pie, sabemos que no podemos, que ya nuestros pies se doblan, pero hacemos fuerza por mantenernos en pie, entonces usted puede decir que usted tiene
una fe de convicción, una fe salvadora. Hebreos 10:39. Por eso le decía, tiene que ver, está relacionado a nuestra salvación. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Si usted pasa por pruebas y no protesta, no murmura, no le está diciendo a Dios, ¿por qué, Señor? Si yo voy a la iglesia, que yo ofrendo, que yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Mire, le cuento esto. Ayer, el diablo dice de que yo soy bocón y ha tratado la manera de callarme la boca. Como no ha podido, y sigo en pie, predicando a las naciones, y lo digo con fe y con convicción, porque cuando usted predica desde esta plataforma, usted sabe de que este mensaje tarde o temprano va a extenderse hasta donde haya internet. Y que un día un necesitado que Dios elija lo va a abrir y puede ser la salvación de su alma. Ahora, una de las cosas, ayer, ya para irnos a la iglesia, para recogiendo una basura, yo agachado, y como se me está poniendo en la pierna el problema del nervio ciático, empecé y me doblé y empecé a recoger la basura. Cuando yo voy medio a levantarme, el perro se fue al otro lado de mis zapatos, entró a su casa y me enredó, y me voy de boca. Y yo con la pala de desechos caí encima de la pala, puse la presión de mi cuerpo en mi mano, en esta mano, sentí esto que me dolía, pero aún así me fui a la iglesia. Aún así estoy enseñando, porque el diablo es puerco y el diablo no va a taparme la boca para que deje de predicar. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, estamos en una situación así, en que le mostramos a Dios primeramente de que estamos en pie, usted puede decir que usted tiene una fe de convicción, una fe salvadora. Y decía, ¿por qué razón digo esto? Porque lo que no es probado no puede ser autenticado, ¿verdad? Usted y yo debemos de ser probados para ser auténticos, para tener una fe auténtica. Grábese esto, lo que no es probado no puede ser autenticado. Así que cuando Santiago dice, la prueba de vuestra fe, está hablando a creyentes, les está diciendo, probados. ¿Están siendo probados por ser cristianos? Sí. ¿Están siendo probados por confiar en el Señor? Sí. ¿Ustedes han aceptado a Cristo? Sí. ¿Ustedes han hecho un voto de profesión? Sí. Entonces esperen, porque del dicho al hecho hay un gran trecho. Ustedes van a estar y van a ser probados, ¿verdad? Porque una cosa es decir, soy, y ese es uno de los factores que Santiago tiene. Santiago dice, a mí no me digas que eres cristiano, a mí demuéstramelo con tu vida. A mí no me digas que tienes fe, a mí demuéstramelo. Por eso el Santiago es bastante fuerte, es duro, es práctico. Pero eso es lo que nosotros necesitamos, amados hermanos. Es necesario que dejemos un poquito la gelatina, que dejemos el arroz con leche. Es necesario que busquemos la chuleta en estos libros, Romanos, Santiago, Gálatas,
porque ahí es donde vamos a prosperar espiritualmente. Ahora bien, el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Tiene que haber un cambio. Niéguese a sí mismo. Tenemos que hacer la diferencia. Tiene que haber una separación. Y Dios espera que haya una separación en nosotros como los demás. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Entonces, no nos gocemos de la prueba, sino gocémonos de lo que la prueba produce en nosotros, que es la paciencia. La paciencia significa en griego hipomonía. Esta palabra era usada para describir a una persona que aunque llevara una carga fuerte, tensa, que lo agobiaba, pero no la dejaba caer, no se daba por vencido. Pero Santiago continúa diciendo, hasta llegar a la meta. También la paciencia, amados hermanos, significa preservar, significa mantenerse, significa estar firme, significa resistir. En otras palabras, Santiago nos está diciendo a los que les escribió la carta que la prueba de la fe atraviesa. Y aunque la carga sea pesada, Santiago dice que la prueba en nosotros va a producir una resistencia espiritual por medio de la cual usted va a confrontar cualquiera que sea la situación en su vida. O sea, que no con cualquier cosita nos vamos a desbaratar y vamos a tirar la toalla y nos vamos a ir. No. Déjeme decirle que estoy en el mismo punto. Estoy en el mismo punto. Pero nos llevo a algo más. Cuando se encuentra en la prueba, no desmaye hasta llegar a su meta. ¿Cuál es la meta, pastor? La meta es el fruto de la paciencia. Vamos al versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Que la paciencia tenga su resultado perfecto. Y la expresión, la obra completa, significa llegar hasta el final, llegar a la meta. Y lo que Santiago está diciendo es, si ustedes resisten las pruebas, ustedes van a ser creyentes maduros espiritualmente, van a estar bien, van a ser cristianos completos para toda buena obra. Porque la prueba purifica, da templanza, da carácter. Y gloria a Dios por las pruebas. Entonces, resumiendo, diríamos que Santiago exhorta al creyente a considerar las pruebas de la fe como instrumentos para producir madurez espiritual. O sea que la prueba es buena, pero debemos de saber cómo confrontarla. Y esto es lo primero que nos enseña esta porción del versículo 2 al versículo 4. Santiago dice, tengan una buena actitud cuando estén en las pruebas. Y mire, déjeme decirle, Jesús lo hizo. Jesús, en medio de la prueba y el dolor, Jesús mostró una actitud buena. Hebreos 12, versículo 2. Y eso sería bueno que usted lo anote o lo memorice. El ejemplo de Jesús.
Dice, puesto los ojos en Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahora yo le pregunto, ¿cuál era el gozo, amado hermano? Si Jesús iba, después de haber sido vituperado en el pretorio, golpeado, azotado, tiene que cargar la cruz. ¿Cuál era el gozo? Si se iba a enfrentar a una prueba, ¿cuál era el gozo, amado hermano? ¿Qué era lo que lo motivaba a Jesús? Jesús visualizaba su muerte, su resurrección. Iba a vencer la muerte, iba a vencer el pecado, iba a vencer a Satanás. Y Jesús visualizaba, lo visualizaba a usted, me visualizaba a mí. Jesús visualizaba a todas aquellas generaciones que iban a creer en Él y que iban a recibir la salvación eterna. Y eso lo motivaba a no tirar la toalla, a no tirar la cruz. Porque había un aliento de fortaleza, porque sabía que lo que Él iba a pasar iba a tener buenos resultados. Porque ahora somos muchos gracias a la muerte del Señor. La fe se busca por medio de la sabiduría divina, por medio de la oración. Ahora, ¿qué es lo que Santiago va a decir ahora? Ya les enseñé que tienen que tener una buena actitud en medio de las pruebas. Les dije que si tienen buena actitud van a ser estables, van a tener carácter. Pero ahora les voy a dar un consejo, dice Santiago. Busquen la sabiduría por medio de la oración para entender por qué está en la prueba y cómo puede confrontar la prueba. Vayamos al capítulo 1, versículos del 5 al 8. Vemos que en el primer punto, amados hermanos, vimos que tenemos que tener buena actitud. El segundo punto, que si está en prueba, vayamos a la presencia de Dios en oración, pidiéndole sabiduría. Pero note, el contexto no está hablando que pida sabiduría para cualquier otra situación. No, el contexto en lo que se basa Santiago es que debemos de pedir sabiduría para saber por qué estamos en la prueba y cómo confrontarla. No es de pedir sabiduría para educar a mis hijos. No es pedir sabiduría para comenzar un negocio. No, ninguna de esas formas va a completarse, va a ser efectiva, porque Santiago está siendo bien específico. Debemos de buscar y pedir sabiduría a Dios para reconocer por qué estamos en la prueba y cómo podemos confrontar la prueba. Porque si el contexto de este pasaje dice que debemos buscar sabiduría para saber por qué y cómo, y eso es lo que está hablando Santiago. Y el verso 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, la palabra falta significa que no tiene, que está desposeído de ella. No tiene sabiduría. El que esté falto de sabiduría. O sea, de que una persona que no tiene, pídala. Porque si usted tiene, ¿por qué va a pedir lo que tiene? No sé si me doy a entender. Si usted tiene algo, ¿por qué va a pedir algo? Como el ejemplo de la fe. Tenemos fe. ¿Por qué decirle al Señor, aumentanos la fe? Cuando dice Santiago que el que esté, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. O sea, de que son personas que no tienen sabiduría. Recuerda cuando Pablo le dijo 3 veces a Dios, 3 veces he rogado que me quites esta carga.
este aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? En 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Entonces, ahora en adelante me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso fue lo que dijo Pablo. ¿Quién le dio esa sabiduría? Dios. Porque de él mana la sabiduría. Santiago nos enseña, están en problemas, oren y Dios dará sabiduría sin reproche abundantemente, pero oren creyendo. Y cuando dice el verbo pedir, está en participio continuo. Significa que usted debe de pedir hoy, mañana y siempre, constantemente. El ejemplo lo tenemos en aquella viuda y aquel rey injusto. Esta mujer necesitaba asistencia, necesitaba justicia. Y este hombre estaba encaprichado que no la recibía. La mujer estuvo al pie del palacio, de las puertas del palacio, esperando que fuera recibida. Y un día el hombre se cansó y dijo, ¿saben qué? Tráiganla, ya me tienen harto, tráiganla. Y así debemos nosotros de pedir sabiduría a Dios. Porque muchas veces pedimos algo a Dios y ya lo queremos. Pero Santiago nos dice, de acuerdo a la palabra, nos está en participio, que debemos de hacerlo todo el tiempo o en constante. O sea, no detenernos, amados hermanos. Pero debe ser con fe. Confiar en Dios es un requisito indispensable para obtener la respuesta de Dios. Santiago enfatiza la inconsistencia, la inestabilidad del que duda y lo ilustra con la onda del mar. En otras palabras, está hablando de que el que cambia de dirección y es movido por el viento. Por eso dice el hombre de doble ánimo. Está hablando del hombre de dos almas. Un alma para creer a Dios y otra alma para no creer, para dudar. Pero nosotros no debemos de ser controlados por las emociones, sino por el Espíritu Santo de Dios. Porque nuestras emociones son traicioneras, pero el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Juan 16:13. Resumiendo, amados hermanos, las pruebas, dice Santiago, van a venir, pero gocémonos en ellas, porque las pruebas producirán paciencia. Pero no olvidemos que el creyente debe de tener convicción firme, no ser de dos almas, que con una cree y con una duda. No, porque el que duda no recibirá cosa alguna de parte de Dios, dice Santiago. Versículo 7. No piense, pues, quien tal haga, o sea, el que duda, el que pide dudando, bueno, a ver si le voy a pedir esto, a ver si, tal vez mañana, no. No piense, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. O sea que no es por cuello. No es por decir qué bonito soy, cómo me gusto. No, no se trata de eso. Se trata que debemos de tener convicción para pedirle a Dios y creerle a Dios. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final. Que Dios los bendiga. Como les dije al principio, no es lo mismo presencial que virtual, porque virtual no tengo posibilidades de hacerle preguntas ni de recibir comentarios. Pero lo importante es que aunque yo tenga que hablar más, no importa. Lo que importa es de que usted aprenda. Y si usted ya sabía, esto le va a traer un recordatorio a su vida. Le va a reafirmar aquellas cositas que por algún descuido se fueron olvidando y se quedaron allí en el baúl de los recuerdos, ¿verdad? Así de que vamos a orar. Padre, gracias, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Te pido, mi Dios, que la asistencia de tu Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos y amistades que van a escuchar el mensaje. Que tú, oh Dios, edifiques la vida de cada uno y que, Padre,
la palabra que ha sido expuesta en esta tarde, Señor amado, sea de frutos en cada uno de ellos. Te doy las gracias por la asistencia de tu Espíritu Santo y gracias, mi Dios, por tenerme en pie para predicar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.